Jueves 6 de marzo, saludos señoras y señores. Bienvenidos a este espacio, un día más, a esta revista de prensa, lugar que como saben reservamos para leer, para comentar las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario El Día, Diario ABC y Diario Córdoba. Hoy algunas coincidencias, la foto por ejemplo y un titular en el que los periódicos eligen temas similares. Empezamos como es habitual por el decano de la prensa cordobesa, por el Diario Córdoba, que lleva a su portada una entrevista a Nieto Cumplido. Dice el titular, un entrecomillado del canónigo: no hay que justificar lo evidente, defiende el archivero de la catedral. Las dos plataformas, dice el Diario Córdoba, enfrentadas por la titularidad del monumento, presentan sus apoyos a la Junta y en el defensor del pueblo andaluz. Y luego Nieto Cumplido, que como le digo es el canónigo archivero de la catedral, insta al gobierno regional a no hacer el ridículo, porque la Unión Europea se lleva muy poco un asalto a la propiedad privada, dice Nieto Cumplido. Es una entrevista que realiza el Diario Córdoba, una entrevista muy interesante en la que hay muchos datos. Él dice, Nieto Cumplido, que habla a título propio, que no habla en nombre de la Iglesia, que en principio son reflexiones propias. Él dice que efectivamente él contempla el templo desde el siglo XXI, en el que vivimos, pero lo hace con la perspectiva del siglo XIII, que es cuando la mezquita dejó de ser mezquita para convertirse en templo cristiano. Una entrevista, como les digo, bastante interesante y que merece la pena leer. En cualquier caso, evidentemente, Nieto Cumplido, que es canónigo, repito, canónigo archivero de la catedral, habla de su perspectiva y no hay que olvidar que hay otras muchas perspectivas. El diario ABC también trae a su portada este asunto y lo hace con foto, una foto en la que se unen el obispo de Córdoba y el arzobispo de Sevilla, Asenjo y Demetrio Fernández. El titular: Asenjo alega títulos jurídicos e históricos sobre la mezquita catedral. El gobierno de Zapatero... el gobierno de Zapatero, dice el diario ABC, premió en el año 2009 la conservación del monumento. El debate y las firmas de las plataformas llegan a la Junta y al defensor del pueblo. Bueno, en cualquier caso, vemos la foto de Asenjo, que fue obispo antes que Fernández y que coincidieron en Roma ayer. Saben que están haciendo una visita al Papa, a Francisco, y coincidieron ayer el obispo actual y el que le antecedió en el cargo, el que ahora es arzobispo de Sevilla. Bueno, a Asenjo le preguntaron qué opinaba de este debate y él dijo que existen títulos jurídicos e históricos. Lo cierto es que no lo mostró, no sé dónde están esos títulos, dice que existen, yo no los conozco. Lo que dice Asenjo es que, siendo el obispo de Córdoba, él dice que él, supongo que se referirá a algún arqueólogo, abrió un agujero en el suelo, en la planta de la mezquita, y apareció la Basílica de San Vicente. Él asegura que esa Basílica de San Vicente Mártir era ya una catedral. Era ya una protocatedral, no hay constancia histórica de que hubiese una catedral en Córdoba en esa época, hablamos del siglo VI, VII, y que lo que allí había, dice él, ya había una actividad episcopal de un obispo, que incluso hay referencia a una actividad benéfica del obispado de Córdoba, que repito, yo no sé hasta dónde llegan los títulos jurídicos que él asegura que existen, yo no los conozco. Él dice que sí, que ya hubo algo. Hubo un domus episcopal, es decir, una propiedad, una casa del obispo, un alcázar también en esa zona, una escuela clericalis, que es un precedente, dice el obispo, de lo que actualmente sería un seminario, una escuela clerical y una escuela de clérigos, y también hubo algo, un servicio de atención a los pobres. Bueno, pues sería así. Yo, si lo dice Asenjo, tendría algún dato. Desde luego no lo aportó. Dice que existen títulos, no lo aportó. En cuanto a si la historia está de parte de unos o de otros, oíamos ayer algún argumento muy interesante en cuanto a la titularidad. Creo que se lo comenté yo ayer en esta misma sección. El que la Iglesia lleve en ese lugar mucho tiempo no significa que sea el dueño del edificio. Hablábamos ayer, creo que era a cuenta del ICOMO, del Instituto de la UNESCO, de este comité de la UNESCO. La mayoría de los edificios religiosos se hicieron sobre terreno sobre solares que eran de la realeza, que era del rey directamente, que los cedía para ese menester, pero no cedía la propiedad, cedía el uso. Así, por ejemplo, sabemos que hay muchos edificios en Córdoba, muchos conventos, por ejemplo, que un particular, era frecuente una viuda, por ejemplo, una señora noble, que al quedarse viuda, sin hijos quizás, pues donaba como herencia este solar para un convento. Está claro que ese convento pertenece a quien ponía en el testamento, pertenece a la orden de las claretianas o a la orden de las carmelitas o de quien fuera. Casi todos los conventos son así, pero hay algunos conventos que incluso en Córdoba pues se cedieron, los cedió el rey para que se instalaran allí por los dominicos, los franciscanos o quienes fueran. Quiero decir que no es lo mismo ocupar que poseer un edificio.
Repito que yo no estoy posicionándome, yo tengo mi posición, lógicamente, pero aquí hablo solamente de los argumentos. Y el que una persona lleve 500 años en un sitio no significa que sea suyo, porque puede ser que esté esos 500 años, pero sabiendo que esa propiedad es de otro. La plataforma que defiende la titularidad pública de la Mezquita Catedral lo que dice es que efectivamente el uso corresponde a la Iglesia, el uso litúrgico sobre todo, pertenece a la Iglesia, que es evidente, pero que la propiedad en su día, ya fuera en el origen la Basílica de San Vicente Mártir, que sería probablemente de los reyes que en esa época, o de los corregidores que hubiera en Córdoba, no se sabe de quién fue el dueño inicial de esa parcela. Luego la mezquita de Aljama, que perteneció al califa, por lo tanto perteneció al patrimonio del Estado, que en definitiva es el pueblo. Y ahora pues sería siempre titularidad pública, al margen de que, repito, el uso litúrgico, el uso del edificio correspondiera a la Iglesia Católica, que parece evidente. No creo que nadie quiera montar ahí la Consejería de Medio Ambiente. Supongo que todo el mundo entenderá que el edificio seguirá teniendo un carácter religioso, porque parece evidente y obvio que no puede ser de otra manera. Seguimos. El diario El Día dedica su titular de apertura a la Cámara. Hoy con poca información, es cierto, pero saben que fue el diario El Día el que antes de ayer destapó el asunto de las irregularidades presuntas que existen en la Cámara de Comercio, y hoy sigue pues con esta presa entre los dientes. El presidente de la Cámara, dice el diario El Día, que como saben es Ignacio Fernández de Mesa, dará cuenta de sus gastos en un pleno. Ignacio Fernández de Mesa, subtitula, asegura que cuando hable lo hará ante los máximos órganos de la entidad. Antes de la sesión está prevista una reunión de la Ejecutiva. Bueno, ayer le preguntaron a Ignacio Fernández de Mesa por qué había de cierto en esos pagos, o en esos tickets que ha entregado de manera indebida, o en esa exención que tuvo su hijo para estudiar unos cursos, o en esa carta de recomendación que pidió a él al presidente de la Cámara en Inglaterra, o de esos pagos que, según parece, subvenciones encubiertas que ha hecho a CECO, todo este tipo de cosas. Y dijo Ignacio que ya hablará, pero que no va a hablar ante los periodistas, sino que lo va a hacer antes que le pusieron ahí, que son los vocales de la Cámara, y que antes va a convocar, el pleno será a final de este mes de marzo, y que antes de este pleno habrá una comisión ejecutiva, y también explicará a la comisión por lo que hay de verdad y lo que hay de mentira. Supongo que dirá que es mentira. No creo que vaya a convocar a una comisión para decirle que es verdad todo lo que se está diciendo de él. Lo que sí es verdad, como dicen los periódicos, y especialmente el diario El Día, que hay un silencio aquí que reclama una justificación. No puede ser que lleve las cuentas de la Cámara 3 o 4 días en el candelero, aquí con la ropa al sol, y que no se explique si es verdad, por lo que diga que es falso, que diga, mira, esto es todo mentira, y dar explicaciones. O diga, pues hay una parte que está mal entendida, y dar explicaciones. Él dice que no va a hablar hasta que no lo conozcan los vocales de la Cámara de Comercio, que, repito, me parece que es una postura que debería haber dado algún anticipo. Decir, pues mira, todo es falso, o los tickets están justificados, o se han confundido las contabilidades, en fin, algo tiene que haber dicho y no lo ha hecho, y creo que es un error por su parte. La foto del diario Córdoba y del diario El Día habrán visto ya que es la misma prácticamente, o es el mismo acto al menos, y es el acto de nombramiento de embajadores de Córdoba, embajadores de nuestra gastronomía. Saben que Córdoba fue designada capital iberoamericana de la gastronomía, y ayer el Ayuntamiento nombró 20 embajadores. Y esa es la foto que publica el diario Córdoba y el diario El Día, que tenemos nosotros en imágenes, como vieron ayer en nuestro informativo. Vemos al alcalde con el ministro El Escañete, que es uno de los embajadores. Ahí tiene el alcalde, Juan José Primo Jurado, que también estuvo presente en el acto, su delegado del gobierno, en fin, muchas autoridades. Vemos saludando el acto, en el que luego posaron, como vemos los periódicos. Fue un acto que se celebró, como están viendo, en el patio de columnas del Palacio de Viana, y con la presidenta de la Diputación, este señor que hay, Rafael Ansón, que es el presidente de la Academia, y luego la autoridad presente, Eduardo Baena, vemos ahí la imagen, Quisco García, que también es uno de los embajadores cocineros, Manuel Benítez del Cordobés, también embajador, Vicente Amigo, veíamos ahí, también Pérez Jiménez, otro de los embajadores. Son 20 personas las que han sido nombrados embajadores de la gastronomía cordobesa en el mundo. Algunos no asistieron, por ejemplo, Angala no vino, tampoco vino Pepe Reina, pero recogió la distinción su padre, Miguel. Y bueno, por los dos periódicos, el diario Córdoba y el diario El Día, el diario Córdoba con una foto de Paco Sánchez Moreno, el diario El Día con una foto de José Martínez, pues nos traen también imágenes de este acto. Si tienen curiosidad, le digo quiénes son los embajadores, no son tantos, tengo por qué apuntado.
Pues son dos ministros, Cañete, que estuvo ayer en Córdoba, y Soria, ministro de Industria, que no vino, pero son los dos embajadores, dos consejeros, Elena Víbora y Rafael Rodríguez, de Agricultura una y Turismo el otro, la baronesa Thyssen, que tampoco lo he visto en la foto, y luego están también como embajadores embajadas de Uruguay, Cuba, Colombia, México y Perú. Vicente Amigo, que también lo hemos visto en las imágenes, Rafael Ansón, que es el presidente de la Academia de Gastronomía, Manuel Benítez, el cordobés, lo hemos visto, Antonio Gala, que no vino, Quisco García, Celia Jiménez y Paco Morales, que son 3 restauradores. Había más, también estaba Celia, creo que haber visto por ahí. César Lumbreras, Pilar Sebastián y Carlos Herrera, que son, como saben, periodistas, Juana Martín, que también estaba en las imágenes, Francisco Pérez Jiménez, investigador, que también estaba en las imágenes, Pepe Reina, vino su padre, Miguel Reina, y Javier Rodríguez Zapatero, que también estaba, no lo hemos visto, pero estaba también, que es el presidente de Google en España. Bueno, pues son los embajadores de la gastronomía cordobesa durante este año que Córdoba es capital iberoamericana de la gastronomía. Así que creo que es un buen momento para aprovechar y vender nuestros platos y que no sea solo el salmorejo. Creo que Córdoba tiene una gastronomía muy interesante y a veces nos quedamos en lo más folclórico y olvidamos que es un elemento también de atractivo turístico el disfrutar de nuestros platos y nuestros restaurantes. Bueno, pues son las fotos del Córdoba y del día en el que coinciden. En cuanto a los sumarios, rápidamente, hay un par de temas de internacional que creo que está un poco pesado ya. El tema del asunto de Crimea, pesado porque no avanza, no porque no sea interesante. Dice el diario Córdoba que la OTAN rompe sus relaciones con Rusia y se acerca más a Ucrania. Dice que el Consejo Atlántico cancela la operación conjunta que había para trasladar una serie de armas sirias. La Unión Europea estudia medidas de represalia, mientras que el diálogo con el gobierno ruso se estanca. Por su parte, dice Crimea crea sus propios cuerpos de seguridad en otro claro desafío a Kiev, dice el diario Córdoba. El diario El Día, también en su portada, asegura que Kerry, que se refiere, John Kerry es el secretario de Estado norteamericano, una especie de ministro de Exteriores en Estados Unidos, pues Kerry anuncia un acuerdo para que Rusia y Ucrania sigan negociando. Bueno, se reunió en París con el embajador de de Rusia y el de Ucrania, cada uno por un lado. El de Rusia venía de Madrid, por cierto, estuvo en Madrid hablando con nuestro embajador, con nuestro ministro, y dice que va a haber un acuerdo para que negocie. Yo no sé si va a haber o no, porque está la cosa bastante estancada. Nos interesa, pero como digo, cuando haya alguna cosa que no sea repetir un día y otro la misma información. Y luego también habla el diario Córdoba de la valla de Melilla. Ayer estuvo el ministro de Interior en Ceuta, hoy va a Melilla, para primero visitar la zona donde se están produciendo los asaltos de los inmigrantes y también para apoyar a la Guardia Civil. Yo creo que es al contrario, creo que lo que está en cuestión no es la Guardia Civil, es la situación de los gobiernos, del gobierno, bien el de Ceuta, bien el central, pero no creo que nadie haya cuestionado que la Guardia Civil por su cuenta se dedicara a meter pelotazos a nadie. Creo que lo que se cuestiona, quien lo cuestione, es la orden que recibió la Guardia Civil de repeler la invasión o el ataque o el asalto o la avalancha, como le quieran llamar cada cual, de inmigrantes a la frontera de Ceuta y de Melilla. Repito, no hace falta apoyar a la Guardia Civil, todo el mundo la apoya, creo que no hay duda de que actuó recibiendo órdenes y en ese sentido están exentos de cualquier, creo yo, responsabilidad. Luego sí que hay una información local en el diario Córdoba, la última, sobre un incendio que ayer destruyó una nave junto al Alcolea. Dice el diario Córdoba, calcinada una nave que almacenaba 700 toneladas de viruta de madera. Los bomberos emplearon 7 horas en apagar el incendio. Fue un incendio espectacular, venían el humo porque se vio toda la mañana. El incendio comenzó a las 5 de la mañana, lo detectaron los trabajadores del turno de noche de esa fábrica que se llama Marchena Energías Renovables y estuvo ardiendo hasta mediodía, hasta las 12 por lo menos. Hubo fuego y hubo humo. Luego, durante el resto del día, se quedaron allí los bomberos intentando enfriar los rescoldos, etcétera. La fábrica esta, la instalación de la fábrica esta, Marchena Energías Renovables, se dedica a transformar los troncos de madera en una especie de viruta para el lecho del ganado, lo que se pone donde el ganado descansa. Y eso hace que sea muy combustible. El tronco húmedo se seca en un horno y luego se deja reposar, se convierte en viruta, etcétera. Y parece ser como una pavesa de ese horno el que se
se movió y cayó donde estaban las virutas y eso provocó que hubiera un incendio tremendo. Había muchísima combustible, 700 toneladas de virutas de madera en una nave de 1.700 metros cuadrados. Se cayó el techo también, el techo de Uralita ardió, o al menos se desplomó, y eso hizo que fuera más grave aún el incendio. Hubo 18 bomberos trabajando, 7 vehículos, perdón, y hubo también que colaborar, tuvieron que colaborar los propios trabajadores de la empresa con las máquinas sacando la viruta para evitar que el fuego se expandiera y afectara aún más de lo mucho que ya se expandió ayer. Así que un incendio espectacular que vería seguro el humo, al menos, está junto al Colea, creo que lo he dicho ya, esta fábrica, y todo lo que es la zona este de la ciudad, pues se veía la humareda y se ve incluso, bueno, los vecinos más cercanos olían a quemado porque fue un incendio muy grande, de las 5 de la mañana hasta las 12 prácticamente. Cambiamos de periódico, el diario ABC trae solo un tema más en su portada, no, 2 temas, uno local y uno nacional. Por ejemplo, empezamos con el de la foto para Rodríguez Zapatero, ahora este sí, el expresidente, antes veíamos Rodríguez Zapatero, el cordobés, hijo de Rodríguez Alcaide, que saben que es presidente de Google en España, siempre una confusión, pero no tiene nada que ver. Uno es cordobés, el otro es leonés. Bueno, pues ahora toca el leonés. Foto para el presidente del gobierno. Zapatero enmienda la campaña, dice el diario ABC, la campaña de Rubalcaba contra el Ministerio de Interior. Bueno, ayer le preguntaron a Zapatero que qué piensa de la actuación del gobierno frente a la entrada irregular de inmigrantes por las fronteras de Ceuta y Melilla. Y lo que dijo el presidente del gobierno anterior, el expresidente, por lo tanto, es que hay que ser muy prudente en la crítica. Textualmente dijo, yo sería muy prudente. Claro, ¿eso qué significa? Pues significa que a lo mejor Rubalcaba no está siendo prudente. Lo que viene a decir el presidente del gobierno es que es muy difícil actuar bien en esta situación. Es decir, si la frontera se abre, tienes problemas con los socios europeos que te dicen que por qué no cuida la frontera, porque estás permitiendo el paso irregular de inmigrantes al terreno de la Unión Europea, que saben, terreno Schengen, terreno abierto, con lo cual cuando un senegalés entra en Melilla es como si hubiese entrado en Ámsterdam. Ya puede llegar sin problema de Melilla a Ámsterdam sin que nadie le pregunte si tiene o no tiene papeles. Con lo cual, efectivamente, si hay un descuido en las fronteras españolas, por lo tanto, europeas, en África, ya te llaman la atención el resto de países. Si empleas un uso excesivo de la fuerza para repeler la entrada, pues también tienes que tener mucho cuidado porque tendrá respuesta de la oposición, sea quien sea. Ahora el PSOE protesta de la acción del gobierno, en su día protestó el PP por la acción del gobierno del PSOE, por lo cual siempre la oposición se opone, se llama oposición por eso, y siempre ocurrirá. Y luego también venía a decir, a reconocer Zapatero, que en todas partes cuecen o cocieron habas y reconoció de manera tácita que en su gobierno hubo concertina, le llaman, estas cuchillas que colocan en las vallas para evitar que los inmigrantes salten. No los pusieron ellos, estaban de antes ya, pero él reconoce que las mantuvo y que hasta el año 2007 hubo concertina en las vallas. Fue cuando una persona murió desangrada a consecuencia de un corte que se provocó él mismo en una pierna intentando trepar una valla, cuando se retiraron las concertinas de la valla, creo que estaba en Melilla en ese caso. En cualquier caso, lo que dijo Zapatero es que hay que ser prudente a la hora de abordar este asunto, el asunto del asalto, repito, avalancha, como quieran llamarlo, la entrada irregular de inmigrantes por las fronteras de Ceuta y Melilla, porque no es fácil. Y además, si nosotros vamos aireando por ahí que no se pueden ejercer medidas de violencia o de fuerza contra quienes salte la valla, hay un efecto llamada evidente. Si hay gente esperando para cruzar la frontera y saben que ahora, por las dudas que hay entre España, la oposición, el gobierno, Europa y tal, no se puede repeler la llegada de inmigrantes, igual pues llegan todos ahora antes de que se anuncie que va a haber una valla antitrepa, que se llama, que creo que el nombre, no sé qué significa antitrepa, pero se llama así, no sé si es antitrepas o antitrepa. En cualquier caso, van a hacer una valla más disuasoria por lo que se ve y van a ampliar los espigones para que sea más complicado acceder a nado a las playas de Melilla y de Ceuta. En fin, los inmigrantes que también leen el periódico o lo ven en internet saben que si van a hacer un espigón más grande, mejor cruzar ahora, antes de que el espigón sea más largo. Si van a hacer una valla más alta y más complicada, porque las vallas esas tienen una inclinación que impide que la gente salte trepando, porque se queden hacia atrás, lógicamente, pues querrán saltar la valla ahora antes de que haga la nueva. Con lo cual, este tipo de cosas ahora es muy prudente o convierte el asunto en un efecto llamada que haga que estos días sean especialmente complicados. Y hubo ayer o antes de ayer hubo otro asalto masivo a la valla, otro salto, si quieren, masivo a la valla. Hay que ser muy exquisito con los términos porque luego
todo el mundo se ofende. Salto de la valla y muchas personas que entraron de manera irregular en territorio europeo, repito, Ceuta y Melilla son territorio europeo en África y eso hace que esa frontera sea especialmente complicada. El otro tema es muy interesante y es local. Dice el diario ABC, el ayuntamiento planea o plantea trasladar el mercado de la Corredera, el mercado de abastos, o sea, los puestos de la Corredera, sacarlos de allí. Saben que hace tiempo, esta es una unidad nueva de este equipo de gobierno, al menos sí, pero no es nueva en Córdoba. Ya se ha hablado más de una vez que el edificio de la Corredera puede tener un uso, no digo más noble, muy noble vender pescado, vender carne, no me parece mal, pero quizá sí incluso con las carencias que en su día hubo en Córdoba para edificios públicos, parece que no estaba bastante aprovechado este edificio, un edificio noble, como saben, un edificio renacentista, y que prácticamente un edificio del siglo XVI, y que se ocupa muy poquito porque hay muy pocos puestos y con poca actividad. Y se planteó una vez ya sacar el mercado de ahí. La idea del alcalde, que era una idea que tenía medio plazo y que de pronto se ha precipitado, esta mañana hay una reunión de portavoces para explicarle al alcalde su proyecto y creo que mañana hay una reunión con los comerciantes. Ayer hubo ya una con representantes de los comercios y creo que va a seguir avanzando o a primera semana que viene habrá una reunión para explicarle cuál es la idea. El alcalde lo que propone es crear un nuevo mercado en el antiguo Cine Andalucía, Cine Avenida se llama, Cine Andalucía, Andalucía, que está en San Pedro. Un solar grande que los vecinos reclaman para construir allí un aparcamiento, que en su día quiso hacerse allí una vivienda social y tal. Parece que al final el alcalde lo que quiere hacer es en ese espacio construir un nuevo mercado que se adaptara mucho más a la realidad del siglo XXI, con un aparcamiento. Ahora no hay aparcamiento en la Corredera, con un sistema distinto en cuanto a almacenamiento, en cuanto a atención al público, etcétera, y trasladar a los comerciantes de la Corredera al mercado nuevo de San Pedro, el de Cine Andalucía. Y la Corredera destinarlo a usos públicos, bien a usos municipales, llevando allí parte del ayuntamiento, o el centro cívico ampliarlo, o hacer cualquier cosa y ahorrar probablemente alquileres de otros edificios. Yo personalmente creo que este edificio, un edificio, repito, del siglo XVI, una fachada renacentista que todo el mundo conoce, que fue en su día cárcel, fue ayuntamiento, fue casa del corregidor, casa del alcalde, fue fábrica de sombreros y luego fue mercado en los últimos años, pues merece probablemente un uso más noble. Repito, es muy noble vender pescado, pero creo que incluso los propios comerciantes saben que el mercado está agonizando ahí. No hay tránsito peatonal, no hay tránsito de vehículos, no hay aparcamiento, cada vez son menos las personas que acuden a los mercados a comprar, porque acudimos, y ahí me incluyo yo, a grandes superficies, porque son más cómodas para esto, para aparcar, para pedido a domicilio, etcétera, y creo que hay que modernizar los mercados. Y en una ocasión idónea, creo yo, para hacerlo con la Corredera. Ya les adelanto que ha habido oposición de los personas que tienen puesto ahí, de los comerciantes, que dicen que trasladarse va a suponer una merma en sus ingresos. También ya les adelanto que habrá protestas por parte de la oposición municipal. La idea ya se le planteó Izquierda Unida, no quiso hace mucho tiempo, con lo cual no será tan sencillo. Pero el alcalde tiene esa idea y está empezando a exponerla tanto a la oposición, a los grupos municipales, como a los comerciantes que tienen su puesto en la Corredera. Yo creo que es interesante, aunque hay que conocer los términos de la propuesta. Y terminamos con el diario El Día. En el sumario solamente un asunto más que no es de Córdoba. De hecho, lo que nos queda es poco Córdoba. Del Nido se refiere al que fuera presidente del Sevilla. Del Nido entra a la prisión Sevilla 1 tras un ultimátum judicial. Bueno, entró el hombre, ha estado dándole vueltas hasta que al final casi le lleva a la Guardia Civil como al lute. Él fue por su propio pie, llegó ayer a Sevilla 1 por la mañana, no va a salir a la cárcel, abrir la puerta de la oficina, la cárcel creo que no cierra. Y entró a las 8 y poco. Entró porque la audiencia de Málaga, que es quien ordenó su ingreso en prisión, dijo que ya estaba bien de darle vuelta y que o entraba en prisión o le mandaba a los migueletes a que le esposara porque el hombre daba muchas vueltas a este asunto. Es comprensible, de cualquier caso. Saben que Denito ha pedido un indulto y que está a la espera de concesión. Yo el tema de los indultos, yo no sé si es que se ha puesto de moda pedir indultos, pero antiguamente la gente que cometió un delito iba a la cárcel y ya está. Ahora es bastante frecuente el tema de recoger firmas para que indulten a alguien o a algún otro. Creo que los jueces, cuando juzgan, lo hacen con la intención de que se cumpla la sentencia. Si luego está el gobierno para revocar sentencias, pues que no juzguen los jueces, que juzguen los gobiernos. Quiero decir, no sé si es bueno o malo que un delito entre a la cárcel. Yo creo que si comete un delito tiene que entrar en prisión, tiene que devolver el dinero que se llevó indebidamente y tiene que reponer el daño que provocó. Y creo que ya está, creo que no hay que darle más vuelta. Ayer creo que fue cuando
se ha revocado un indulto que se propuso para una persona que atropelló a alguien y tal. Creo que no es lógico que haya tanto indulto. Puntualmente, por un tema social y tal, vale que haya un indulto, pero eso de que ahora todos los juicios terminen en una petición de indulto, Ortega Cano también y este hombre también, yo no lo entiendo. Creo que las condenas, cuando un juez que entiende de esto, que es experto en la justicia, decide que este hombre vaya a la cárcel 7 años, pues mire, no sé, algo habrá hecho, seguro, ¿no? Con lo cual el juez entendió que fue así y el gobierno no debería enmendarle la plana al juez, porque por las mismas que empiecen a haber cualquier tipo de condena, todo el mundo pedía indulto y que eso sería tremendo la lista para verlo. Este hombre del Nido ha pedido indulto, ha aportado 15.000 firmas además, y estaba intentando ver si lo veían antes de entrar a la cárcel. No le ha dado tiempo, lógicamente, y tampoco está por ver que se estudie, se analice y se decida indultarlo, que yo no lo comprendería, igual que no comprendo otros muchos indultos. Bueno, los que hay, no hay muchos, ¿no? Pero esas peticiones que sí que hay muchísimas. En la parte alta, y aquí terminamos ya, una foto para la juez Mercedes Alaya, que también hacía unos días que no se leía por la prensa, porque dice el diario El Día que la juez Alaya da una vuelta de tuerca a los ERE y pide investigar al Parlamento. Más que investigar, lo que ha pedido la juez es que le remita las actas de la Comisión de Hacienda del Parlamento, porque uno de los testigos, de los peritos o de los imputados, no sé quién fue, dijo que es muy difícil que este tipo de actividades no fuera de conocimiento de la Comisión de Hacienda y luego más se llama, del Parlamento de Andalucía, Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento Andaluz, porque ese tipo de cosas se ven, todo lo que son temas de subvenciones, ayudas públicas, etcétera, se ven a la Comisión, con lo cual tenía que tener conocimiento. En la Comisión no solamente de la Comisión esta forma parte del Gobierno y la oposición, con lo cual es verdad que se investiga a los parlamentarios, pero no al Parlamento porque lo ha hecho el Parlamento, sino si hay o no algún documento, un acta en el que diga punto 11, subvención concedida a tal y tal y cual. Si eso es así, ya no habrá forma de escudarse y decir esto no lo sabía yo, porque hay una constancia fehaciente en documento público como son las actas, en este caso de la Comisión. La juez entiende que puede ser que haya algún tipo de conocimiento, que no significa delito, ni siquiera connivencia, significa solo que el Parlamento pudo conocer, quizá conoció, que se estaban dando ayuda de manera irregular y que incluso pudo haber hecho algo en ese momento para frenar este río de ayudas que se estuvieron dilapidando, dineros públicos que acabaron en manos que no correspondían. Así que una vuelta de tuerca, efectivamente, pero más que investigar al Parlamento, lo que quiere la juez es conocer si el Parlamento conoció el tema de las ayudas. Puede ser que el Parlamento lo conociera a través de la Comisión, repito, pero que no tuviese conocimiento al detalle de cómo se daban los procedimientos, con lo cual supiera que había ayudas, pero no supiera que eran de manera irregular o cómo se estaban haciendo los procedimientos, repito. Así que bueno, tiene 5 días el Parlamento para remitir las actas, supongo que lo hará, y a partir de ahí veremos qué dice la juez Alaya. Por cierto, ayer el de la foto que viene aquí en páginas interior del diario El Día es Zoilo Ruiz Mateos, uno de los hijos del empresario jerezano, de Ruiz Mateos, que ayer fue presa de declaración y le piden 8,5 millones la acusación particular reclamó 8,5 millones contra este hombre, contra Zoilo Ruiz Mateos. Lo digo porque hasta ahora todo parecía que era una trama del PSOE. Este hombre no sé de qué partido será, del PSOE no. Eso ya se lo digo yo, con lo cual parece que la trama es mayor de lo que en su día, que no era un tema solo partidista, sino un tema de trinca y corre, y también intervinieron personas como esta familia. También se recuerda que está el propio suegro de Arenas, también aparece en uno de los sumarios, en uno de los casos de los ERE, aunque básicamente casi todo el mundo, es verdad, son del PSOE o sindicalistas, hay muchos más del PSOE que de otros, pero aparecen personas que no son de este partido. Y terminamos con un asunto cultural. Dice el diario El Día que el proyecto La Fragua aterriza en Córdoba con el espacio artístico Combo. Algo muy interesante, creo que es muy interesante que Córdoba siga creando riqueza a través del arte, de la cultura. En este caso es un grupo de una residencia de artistas de Belalcázar que se llama La Fragua. Llevan tiempo trabajando allí en Belalcázar, allí tienen unas instalaciones y tiene unos proyectos muy interesantes de intercambio artístico y cultural. Bueno, pues ahora se han quedado con un local, o alquilado, o han comprado, no sé cómo lo han hecho, en la calle García Lovera, número 5, y allí han abierto un espacio que se llama Combo. No es una galería de arte al uso, no es un sitio donde colgar cuadros, como suele hacerse en otras galerías, sino que además proponen ese tipo de cosas que les digo, intercambios, otras actividades, un espacio más abierto o más rico que otras. Supongo que todas las galerías de arte que se abren en Córdoba querrán ser distintas al resto. Esta tiene buena pinta, habrá que verla, inauguran creo que es mañana, viernes, por ahí he leído, o esta tarde.
No, creo que es mañana. Y bueno, será ocasión de acercarnos por allí, ver cómo funciona. Ya los traeremos aquí a esta casa que nos cuenten y me parece muy interesante que haya experiencia de este tipo. Repito, se llaman La Fragua, son de Belalcázar y inauguran la Sala Combo en la calle García Lovera número 5, por ahí. No quiero equivocarle, creo que es García Lovera 5. García Lovera seguro, el número, pues no lo sé. Bueno, pues por ahí lo encontraré. Sí, número 5 de García Lovera, es donde está esta familia. Así que enfrente de Sevillana, para que lo entendamos todo. Creo que es una noticia interesante con la que cerrar este espacio. Le dejo, como es habitual, con la programación normal de PTV. Mañana les invito a cerrar la semana, viernes, con nosotros aquí repasando la prensa de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.